Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Este lunes vamos a hablar acerca de lo que es la frasecita del credo que nos dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que ahora pues más bien en la iglesia nos dice que, o se especifica como que padeció en tiempos de Poncio Pilatos. Bueno, mientras empezamos a esperar a que algunas personas, si son tan amables, se agreguen a esta transmisión, pues queremos recordarte que el canal de youtube.com/supercatólico tiene muchos videos que te pueden ser de utilidad. Bueno, les agradezco mucho a los que se vayan conectando esta noche porque tenemos que conocer cada día más de nuestra fe. Muchas de las veces carecemos a veces de fundamentos y de repente viene alguien y nos acecha con un papelito y dice, te invito a mi iglesia, ¿no? Y si nosotros no tenemos bien fundamentado nuestra fe, nuestra confianza en Dios, pues podemos ir el día de mañana a cualquier otro lugar, a una denominación que no es la iglesia fundada por Jesucristo. Por eso nuestra catequesis, nuestra evangelización, nuestro conocimiento de las cosas de Dios tiene que ser cada día más grande, ¿no crees? Vamos a comenzar con nuestra oración como cada noche. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender de manera adecuada este tema y que nos iluminen esta semana que estamos comenzando. Para muchos es inicio de clases, ¿verdad? Para otros pues a lo mejor ya tenía mucho tiempo de vacaciones, ¿verdad? Pero ya va a ser nuevamente el periodo de clases, entonces tenemos que prepararnos para ello. Y vamos a decir cada quien desde su casa: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, les agradezco que nos estén viendo en estos momentos y les pedimos que si pueden pues compartir este video a otras personas, les agradecería mucho para gloria de Dios. Bueno, soy un montón de perritos por allá, pero bueno, es parte del fondo musical. Bueno, hoy vamos a hablar acerca precisamente de esto que dice precisamente el credo, que dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero como decíamos, en la actualidad no es tanto, se ha cambiado el término padeció bajo el poder de Poncio Pilato por el término padeció en tiempos de Poncio Pilato, porque se hizo la modificación, porque no es bajo el poder del hombre que padeció. Jesucristo vino aquí y se ofreció al Padre para sufrir por nosotros. Buenas noches Oliver. Para sufrir por nosotros, ¿verdad? Y vamos a escuchar lo que nos dice el Padre José de Arbe en este Catecismo Curso Superior. Y en la pregunta 183, vean qué interesante, nos dice, ¿qué padeció por nosotros nuestro Señor Jesucristo? Y el Padre responde, nuestro Señor Jesucristo padeció muchísimo durante toda su vida. Es decir, no solamente en este momento final, sino durante toda su vida también padeció. Y al final de ella, después de una cruel agonía en el huerto de los olivos, fue preso, tratado como loco, así dice este catecismo, azotado, coronado de espinas y por último clavado en la cruz. La pregunta es, ¿nos hemos puesto a analizar el significado de que Jesucristo haya muerto por nosotros? Hemos analizado el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, haya muerto por nosotros. Y ahí sí pudiéramos parecer un poco egoístas. ¿A qué me refiero? Tenemos que analizar cuando pensemos en esto que no solamente murió Jesucristo por la humanidad. Está bien, puede alguien decir, vino Jesucristo a morir por la humanidad entera, por su salvación, efectivamente. Pero si podemos darnos cuenta de la grandeza de Dios, nos daremos cuenta que vino de manera particular por cada uno de nosotros. Dios puede hacer todas las cosas, efectivamente, de tal manera que Él puede, por ejemplo, cuando hablamos de la hostia consagrada, Él se encuentra en cada pedacito de pan. Es decir, cada pedacito de pan se encuentra realmente Jesús en la hostia consagrada. Pues así pienso yo, que al momento de entregarse en la cruz, se entregó por cada uno de los millones de personas que existieron antes, durante y después de su momento de morir en la cruz. Es algo precioso. No podemos entenderlo, no podemos a lo mejor imaginarlo,
Pero ciertamente Jesucristo vino a entregarse, a darse por nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que este tema debe ser muy importante para nosotros, porque nos debe de reflejar el amor que Dios tiene por ti, no por la humanidad entera, que también es algo que tenemos que analizar, sino el amor que Dios siente por ti. Luego dice, ese catecismo dice, los apóstoles mencionan los padecimientos de nuestro Señor inmediatamente después de haber hablado de su nacimiento, porque nuestro Señor nació para padecer y siempre padeció. Desde el primer instante de su vida tuvo presente ante los ojos del alma sus padecimientos, acompañado de todas sus circunstancias, de suerte que ya de antemano padecía espiritualmente lo que más tarde le iba a suceder en la realidad. Es decir, Jesucristo ya sabía a qué venía. Venía a cumplir la voluntad del Padre. Venía a entregarse hasta el extremo, como dijimos, por ti, por mí y por toda la humanidad. Tenía una misión, así como tú y yo tenemos una misión, que ojalá sea una misión de tratar de hacer la voluntad de Dios. Ojalá sea una misión, e intentemos sea una misión de llevar el mensaje a otras personas. Así también Jesucristo tuvo una misión que no puede ser comparable en ningún momento a la misión que podemos tener nosotros en nuestra vida, porque Él vino a cambiar el mundo, pero lo vino a cambiar hasta este momento. Por eso, hermano, cuando te encuentres triste, cuando te encuentres preocupado, cuando tengas problema, porque todos los tenemos, es cuando tienes que mirar a un crucifijo, voltear a ver a la cruz, y darte cuenta del significado que Jesucristo haya muerto por nosotros. Luego dice, padeció dolores acervísimos, tanto en el cuerpo como en el alma, y hasta sintió los tormentos como si no estuviera unida a la divinidad. Hay un tema que está en el canal de Supercatólico del padre Carlos Spa, que es exorcista argentino. Y en una de las pláticas que están allá, ojalá lo localices, entra a youtube.com/supercatólico, hay una reflexión sobre el huerto de Getsemaní, cómo en ese momento Jesucristo sufrió a tal forma, dice el Padre, que llegó por ser Dios a su mente todos los pecados de la humanidad entera. ¿Y cómo puede ser? Pues es que es Dios. Y dice que esas fueron las causas por las cuales, como nos dice la palabra, brotaron gruesas gotas de sangre de su cuerpo, tal como dice las Sagradas Escrituras. Luego dice, la crucifixión se verificó en el Gólgota o Monte Calvario, cerca de Jerusalén. Bueno, hay un poquito de ruido por acá, pero bueno, ya está pasando el ruido propiamente. Bueno, les invito entonces, mientras pasa un poquito este ruido que hay aquí enfrente, pues a que compartan este video, a que lo vayamos reflexionando poco a poco. Vamos a analizar la pregunta 184. Dice, ¿cuánto tiempo estuvo Jesucristo colgado en la cruz? Vean qué importancia tiene esto, ¿eh? No solamente fue un sufrimiento, como hemos dicho, un sufrimiento muy cruel, el que Jesucristo haya muerto en la cruz, el que se haya ofrecido al Padre, sino fue una larga agonía. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si te ha pasado, de repente tenemos algún problema de salud, alguna dificultad, y resulta que en esa dificultad nosotros no encontramos pues sanación, o no encontramos una forma de poder salir de este problema, y nos abrumamos en la preocupación, en la desesperación. En esta pregunta de cuánto tiempo estuvo Jesucristo colgado en la cruz, nos dice el Padre, 3 horas estuvo Jesucristo colgado en la cruz, padeciendo indecibles tormentos de cuerpo y alma. Al fin, inclinó la cabeza y expiró diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en el Evangelio de San Lucas. Luego dice, quiso el Señor morir en el árbol de la cruz, para que de donde nació la muerte de ahí saliese la vida. Porque la serpiente que había vencido en un árbol a los primeros padres, fue vencida por Cristo en el árbol de la cruz.
qué interesante suena todo esto, porque como dijimos, nos hace reflexionar de una manera más exacta, más plena, acerca de cómo Jesucristo dio su vida por nosotros. Luego en la pregunta 185 de este catecismo nos dice, ¿murió Jesucristo realmente? Y el padre comenta, sí, Jesucristo murió realmente porque su alma se separó real y verdaderamente de su cuerpo. En el 186 nos dice, ¿se separó también el de la divinidad? Dice, no, la divinidad quedó siempre inseparable, unida con el cuerpo y con el alma del Señor también después de su muerte. Jesucristo muere su cuerpo en la cruz, pero su alma queda unida. Así como quedó unido Jesucristo al Padre desde toda la eternidad. Recuerda que la palabra nos dice que Dios es el alfa y el omega. Jesucristo no tiene inicio ni tiene fin. Y desde el principio eran las tres divinas personas. Pero es en este momento en que nace Jesucristo que se hace presente a la humanidad en la forma de Jesús, en la forma de hombre. Y en esta muerte tan dolorosa es donde Él se presenta ante ti, como dijimos, como la persona que se entrega por amor a ti, al Padre. Luego dice en el 184, ¿qué milagros sucedieron en la muerte de Jesucristo? Dice, en la muerte de Jesucristo se oscureció el sol. Imagínense, a morir Jesús no solamente fue una muerte como cualquier otra, de cualquier otra persona, sino al morir Jesucristo pasaron cosas extraordinarias. Si has visto la película de Mel Gibson, recordarás algunas de las cosas que ocurrieron. Dice, se oscureció el sol, se rasgó el velo del templo, tembló la tierra, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos muertos. Es decir, era una verificación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Eso está en el Evangelio de San Mateo. Dice, el eclipse de sol que sucedió a la muerte de Jesucristo fue un milagro tanto más manifiesto cuando se acaeció durante el preludio. Como un eclipse es naturalmente imposible. O sea, no era fecha para que humanamente sucediera eso. Ni fue tan solo efecto de un terremoto en que se partieran las rocas, porque se ve aún en nuestros días en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén una hendidura. Vean qué interesante. Aún en nuestros días se ve una hendidura de 6 metros de profundidad que corta transversalmente las venas, lo que ni la naturaleza ni el arte son capaces de efectuar. Es decir, quedó registrado que esa noche, que ese día tan triste, esa tarde tan triste en que murió Jesucristo, hubieron consecuencias visibles de la importancia de quien moría, de Jesucristo. En el número 184 dice, ¿qué prueban estos milagros? Estos milagros prueban que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios, como lo confesaron el centurión, cuando dijo, este es verdad, es el Hijo de Dios, y los que con él estaban al pie de la cruz, los que dieron fe de las cosas que veía. Por ejemplo, Juan, su discípulo amado, que tanto quería a Jesucristo, siempre estuvo al pie de la cruz, certificando y verificando y dando fe de las cosas que ocurrieron ese día. Luego dice en el 189, ya nos falta poquito, dice, ¿padeció Jesucristo en cuanto a Dios o en cuanto a hombre? Esa es una buena pregunta, ¿eh? O sea, el sufrimiento que tuvo Jesucristo, ¿en qué aspecto lo presentó o lo sintió? ¿Lo sintió como Dios o lo sintió como hombre? A lo mejor nos hemos puesto a preguntar alguna vez ello. Dice, Jesucristo padeció en cuanto a hombre, porque en cuanto a Dios no podía padecer ni morir. Es decir, el padecimiento lo sintió como su parte humana. La parte humana de un sufrimiento, tanto físico como moral. De sentirse humanamente, como algo que, o como alguien, mejor dicho, perdón, que no tenía ya ninguna respuesta, ninguna ayuda. Por eso en la parte humana decía que había pasado, como que se estaba sorprendiendo y decía, ¿por qué me has abandonado, Señor? La parte humana. Pero la parte de Dios
seguía siempre confiando en el Padre. Eso es para nosotros también un aprendizaje. Muchas veces nuestra parte humana nos dice, no vayas a misa, no te confieses, no tiene caso que haga, vamos a verlo después, vamos a manejar la confesión después. Pero nuestra parte espiritual nos quiere acercar al sacramento, nos quiere acercar a la misa, nos quiere acercar a hacer el bien a los demás. Pero la parte humana, influenciada muchas veces por el enemigo, trata de alejarnos de las cosas de Dios. Por eso hoy reflexionemos. Jesús vino a cumplir el mandato de Dios Padre. Así también nosotros tenemos que tratar de cumplir lo que Jesucristo ha pedido que se cumpla. El del 190, para terminar esta pregunta, dice: ¿padeció Jesucristo la muerte sin que Él lo quisiera? Dice, no. Jesucristo padeció la muerte libremente, movido del inmenso amor que nos tenía. ¿Sí? O sea, Jesucristo no vino a morir a la cruz así nada más porque de manera obligada, ¿verdad? Me hace pensar ahorita cuando alguna persona menciona que va a misa, pero que va a misa solamente cuando le nace, o tal vez va a misa de forma obligada, y eso no puede desarrollarse así. Jesucristo hizo lo que Dios Padre le había pedido, pero no de forma obligada, sino bajo una convicción, sabiendo que era lo correcto, porque lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide, aunque pueda parecer a veces como una imposición, no es así. Las cosas que Dios menciona, las cosas que Dios nos sugiere a través de los mandamientos, de la vivencia de los sacramentos, son cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición porque sabe que es bueno para nosotros. No es simplemente por una imposición, no. Es porque sabe que es lo correcto para nosotros. ¿Y quién mejor, como una vez dije, quién mejor que el dueño del producto, el que inventó el producto, por decir así, ¿no? Pero nosotros no somos ningún producto. Pero el creador. Cuando tú compras una licuadora, un refrigerador, cualquier utensilio electrodoméstico, cualquier otro producto, generalmente se lee el manual y cuando ya no funciona, pues lo llevas a garantía con la misma empresa, salvo el caso que ya pasó el tiempo, pues bueno, vas con otro. En este caso nosotros, ¿quién es el que va a cuidarnos? ¿Quién es el que conoce perfectamente cómo somos, cómo estamos hechos, nuestra parte física, nuestra parte espiritual sobre todo? Pues es Dios. Por eso es que tenemos que recurrir a Dios. Y luego nos dice, para terminar, dice, Jesucristo padeció la muerte libremente, movido del inmenso amor que nos tenía. Fue ofrecido porque Él mismo lo quiso. Eso está en Isaías. Me amó y se entregó a sí mismo a la muerte. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ve cómo desde el Antiguo Testamento nos viene hablando acerca de ese momento tan especial de la muerte de Jesucristo. Dice el catecismo que estoy leyendo, dice, cuando nuestro Señor dice que era necesario que se cumpliese todo cuando estaba escrito, eso está en San Lucas, se ha de entender de la necesidad resultante de la aceptación voluntaria que nuestro Señor hizo como medio de salvar al mundo, y de ningún modo de una necesidad anterior y absoluta. Es decir, hablamos de que tenía el compromiso Dios Padre de redimir al mundo, de salvarlo. Y tenía que mandar al propio Hijo para que sufriera, para que nos diéramos cuenta del amor tan grande que tiene Jesucristo, que tiene Dios Padre para con nosotros. Y como dije hace un ratito, si no te habías conectado, que me gustaría, si eres tan amable, compartir este video para que lo vean posteriormente otras personas. Lo dejaré en el muro como siempre. Es Jesucristo quien se vino a entregar por ti, quien vino a sufrir por ti y por nosotros, por el mundo entero, como dije, pero tómalo como algo propio. Tómalo como algo propio para que tu vida a partir de ahora cambie, mejore. Porque todos estamos llamados a buscar la santidad. Por eso vino Jesucristo,
para cambiar nuestra mentalidad, para enseñarnos la buena nueva, para enseñarnos qué es lo que el Padre quiere de nosotros y que lo intentemos. No es algo sencillo, no es algo sencillo. Yo creo que ahorita que me estás viendo en este momento, podrás analizar que no es algo sencillo poder seguir lo que Dios quiere. Pero si lo ha presentado, si nos los ha puesto y nos ha dicho sobre los mandamientos y los sacramentos, quiere decir que sí se puede. Quiere decir que sí se puede. Hay muchísimas personas, me imagino que tus familiares, tus papás, tus abuelitos, que a lo mejor ya están en presencia de Dios, lo lograron. Y hoy están en la presencia de Él. Aunque los tiempos actuales sean más difíciles, sean más problemáticos, con situaciones un poco extrañas, aún así, Dios sigue creyendo en la humanidad. Dios sigue recordándote que mandó a su Hijo Jesucristo para que seas libre, de todas aquellas ataduras que no son de Dios. Por eso el amor que debemos de tener a la persona de Jesucristo, que vino a sufrir en la cruz, no un sufrimiento cualquiera, sino un sufrimiento extremo, y el amor al Padre, que permitió que viniera su Hijo a presentarnos de esta forma que a veces no es conocida no es entendida para muchas personas. Y hay gente que dice cómo vino a morir en una cruz, o sea, no suena lógico, pero no es una persona que quedó vencida en la cruz, fue una persona que se entregó por nosotros en la cruz y que resucitó y que vino a transformar no solamente la historia universal, sino vino a transformar y está transformando, si tú quieres que sea así, tu propia vida, tu propia existencia. Que el Señor te bendiga y ojalá nos haya servido esta pequeña reflexión. Hoy hablamos entonces acerca de lo que nos dice el credo de los apóstoles, que nos habla acerca precisamente de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Que ahora pues no manejamos el término padeció, sino en tiempos de Poncio Pilato. Muy bien, que el Señor te bendiga. Ya el día miércoles, Dios mediante, vamos a hablar acerca de la redención de acuerdo a este catecismo de la doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Arbe. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que descansen y recuerda, Jesucristo te ama y te amó al extremo. ¿Tú cuánto le amas? Hasta luego.